Bien, creo entonces que podemos continuar con el tema de la regresión múltiple, sobre todo estableciendo la necesidad de ampliar, decíamos, muchas veces el análisis causal que tienen aquellas variables regresoras que en una instancia primera habían sido omitidas en la relación con la variable dependiente, pero que cuya omisión, decíamos también, generalmente son las que van a establecer o determinar el sesgo, ¿no? Es decir, la inducción al error. La base entonces para el análisis de regresión múltiple es siempre el modelo clásico de regresión lineal normal. Y sobre los supuestos ya analizados en este modelo nosotros nos vamos a obviamente basar muchísimo. Decíamos también que el sesgo de variable omitida está determinado cuando de alguna forma puede comprobarse una correlación del regresor original, vamos a decir x sub 1, con una variable omitida en el análisis, digamos un x sub 2, que de alguna forma, incluso lógica, conceptual si tú quieres, tiene cierta influencia sobre la variable dependiente y. Por lo que evidentemente para evitar un estimador de mínimos cuadrados ordinarios con sesgo de variable omitida, deberemos obviamente proceder al uso de métodos que evidentemente de alguna forma permitan pues no traducir estos estimadores de mínimos cuadrados ordinarios a un escenario donde las condiciones se cumplan, ¿no? Sobre todo para un conjunto de buenas lecturas a partir obviamente del modelo escogido y utilizado para la predicción posterior. Entonces esas dos condiciones decíamos, ¿no? Cuando la variable omitida está correlacionada con sus regresores incluidos también en la regresión, y cuando la variable omitida es un factor determinante de la variable dependiente. Entonces esas dos condiciones, ¿no?, se presentan como necesarias y muy importantes. Entonces la correlación, ¿no?, entre el término x sub i y la desviación o término de w sub i nos muestran pues, ¿no?, la existencia de un phi, ¿sí?, sub x nu sub i, supongamos cumplido el supuesto de mínimos cuadrados, pero no el primero debido a la correlación distinta de cero. Entonces decimos el estimador de mínimos cuadrados ordinarios tiene el límite donde evidentemente vamos a tener un acercamiento a una probabilidad concreta a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Entonces el estimador beta sub 1 sombreadito, a medida que aumenta m, se acerca, dice, a un amplio valor puro, si tú quieres ver valor oficial, con evidentemente el incremento de un margen de error, ¿no? Una solución empírica, como habíamos mencionado, sería la división de los datos en grupos para obviamente manejar de alguna forma mucho más lógica varias, ¿no?, regresiones lineales simples de forma separada. Sin embargo, el método que académicamente se selecciona mejor es de mejor tratamiento y por ende, ¿no?, tiene un potencial y una proyección hoy en día enorme, es el método de regresión múltiple basado obviamente en las formulaciones y supuestos establecidos con el modelo clásico de la regresión lineal.
Bien, vamos a tocar entonces ya concretamente el modelo de regresión múltiple. El modelo de regresión múltiple extiende, ¿no?, todo lo visto en el modelo clásico de regresión lineal, que era aquel que establecía, ¿no?, la relación con un regresor único. El modelo de regresión múltiple entonces trata sobre todo de incluir variables adicionales como regresores. Su objetivo será estimar el efecto sobre el y sub i de la variación de una variable x sub 1, manteniendo obviamente constantes el resto de regresores que podrían plantearse dentro del modelo. Bien, entonces la extensión del modelo clásico de regresión lineal con regresor único va a permitir incluir regresores o variables adicionales. Esto permitirá obviamente estimar el efecto sobre la y sub i de la variación de una variable x sub i, manteniendo constantes el resto de regresores, ¿no?, tales como x2i, x3i, etc. La recta de regresión poblacional entonces establece, ¿no?, dos variables independientes x sub 1 y x sub 2i y nos muestra que la relación promedio entre dos variables independientes y la variable dependiente y sub i está dada por la función lineal. Ahí vemos entonces el planteamiento de la relación lineal, donde ese valor esperado, ¿no?, de y sub i dado el valor asignado de x sub i1 en el futuro, ¿no?, de x sub 2i Bien, entonces ahí tú tienes el término beta sub 0, que es el término, ¿sí?, independiente, beta sub 1, el coeficiente de la pendiente de la variable x sub 1i, o más sencillamente el coeficiente, ¿no?, de x sub 1i, beta sub 2, el coeficiente de la pendiente de x sub 2i, o simplemente el coeficiente de x sub 2i. Recalcamos que e es igual al valor esperado, o la esperanza, ¿no?, condicional de y sub i, dado que x sub 1i es igual a x1 y x sub 2i es igual a x2, mostrándonos las rectas de regresión poblacional o función de regresión poblacional. Generalmente el parámetro más importante, generalmente porque se lo maneja desde el modelo clásico de regresión lineal, es el beta sub 1, ¿no?, el cual que se prueba luego con variadas pues pruebas de significancia, ¿no?, entre las que hemos visto TD-Student o como hemos visto en F de Fisher. Entonces hay que entender, ¿no?, que beta sub 1 es el efecto sobre y de la variación en una unidad de x sub 1, manteniendo constante x sub 2 o teniendo en cuenta x sub 2 o controlando a x sub 2, como se dice. El b sub 0 es el valor esperado de y sub 1 cuando x sub 1 y x sub 2 y son iguales a 0. Entonces ahí tienes un diagramita para entender entonces cuál sería la condición de y dado dos regresores. Entendiendo entonces, ¿no?, la necesidad de tener en cuenta la recta de población
pero en las rectas de regresión múltiple poblacional debemos tocar pues o hacer énfasis en el modelo, ¿sí? En el aspecto numérico. Es así pues, ¿no?, que el modelo de regresión múltiple poblacional amplía la función de regresión poblacional anterior con el fin de incorporar factores adicionales. Pues vean ustedes, ahí está una forma general, ¿no?, de decir que y sub i es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x1i más beta sub 2 x2i más un término de error, ¿no? Ese es el modelo de regresión múltiple poblacional cuando existen dos regresores. Los factores que terminan y sub i, sombrerito, además de x sub 1 y x sub 2i, se incorporan a la ecuación, ojo, en forma de un término de error. Entonces aquellos factores que no han sido considerados, tratados de cuantificar y medir, constituyen el término de error o sub i. En la práctica, sin embargo, podrían existir múltiples factores sometidos a un modelo de regresión simple. De manera entonces más general, un modelo que incluya k regresores nos mostrará pues no la existencia de tantos betas como variables regresoras tú puedas tener. La recta de regresión poblacional entonces también será la relación que se cumple entre y las x en media en la población. Debemos recordar también el término de error mu sub i o u sub i. En el modelo de regresión múltiple es generalmente homocedástico. ¿Qué quiere decir esto? Que la varianza de la distribución condicional de u sub i dados x sub 1 y x2i hasta xki, es decir, estamos hablando de la varianza del valor del término de error dado los valores otros, es constante para i empezando en 1 y extendiéndose a n. Por tanto, no va a depender para nada de los valores x sub 1 y hasta x sub ki. Cuando entonces no es constante la varianza, o en cualquier otro caso, el término de error es heterocedástico, ¿no? Entonces tú puedes ver en el diagrama una homocedasticidad, que hay una variación, una variabilidad, una dispersión más o menos constante, ¿no? Fíjense que se da dentro de un rango. Entonces ahí está, ¿no?, la diferencia cuando no hay una varianza constante. Entonces el término de error se comporta de manera heterocedástica. Pasamos entonces. En general, y a usanza de la regresión lineal simple, el cálculo de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios en dicho modelo se calculan de igual forma, ¿no?, o de forma muy análoga a la regresión simple. Decimos entonces que los coeficientes podrían estimarse minimizando la suma de los cuadrados de los errores de predicción. Los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no?, el MCO. Los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios de beta sub 0 sombrerito, beta sub 1 sombrerito hasta beta k sombrerito son los valores de b sub 0, b sub 1 hasta b sub k, que minimizan la suma de los errores de predicción al cuadrado, ¿no?, lo que tenemos en cuenta nosotros. Los valores de predicción de mínimos cuadrados ordinarios dados por y sub i sombrerito y los residuos mu sub i sombrerito son, pues ahí tú tienes los términos, ¿no?, para la ecuación de una forma general, la ecuación de regresión múltiple. Y tenemos también, ¿no?, la formulita para el término de error o desviación.
una simple diferencia entre el valor real observado y el pronosticado, ¿no? O el predicho, si tú quieres ser calculado con el modelo. Pues esos estimadores de mis cuadrados ordinales beta sub 0 hasta beta sub k alberito, y así también el residuo mu sub i se calculan a partir de una muestra de n observaciones. Debemos entonces quedarnos tal vez ¿no? Ese particular detalle. Son los estimadores de los verdaderos y desconocidos coeficientes poblacionales que vamos a marcar siempre como beta sub 0, beta sub 1 hasta el respectivo beta. Evidentemente, de acuerdo a los procedimientos, se tiene que los estimadores de medios cuadrados ordinarios se calculan generalmente con prueba y error, pero mejor con fórmulas explícitas que obviamente son propias en su derivación y utilización por el cálculo. El cálculo obviamente hoy en día está incluido ya, ¿no?, dentro del manejo de algunos softwares estadísticos bastante interesantes. Entonces, al recalcar entonces la importancia de que el software estadístico moderno es la herramienta fundamental para resolver problemas de regresión múltiple, ¿no? Claro, ¿no? Con algunos pequeños detalles, cortes, atenciones que siempre van a requerir nuestra atención absoluta. Si estimamos, por ejemplo, ¿no?, beta sub 0 y beta sub 1 de la regresión de los resultados de pruebas dados para la variable, ¿no?, en nuestro ejemplo que habíamos hablado desde el inicio del tema, ¿no?, aquellos resultados en calificaciones o test score, ¿no?, de los estudiantes, teniendo en cuenta un regresor único que era el ratio de estudiantes o maestros, ¿no?, a través de la consideración de 420 observaciones de los distritos escolares de California, y teniendo en cuenta, ¿no?, el modelo en las rectas de regresión de mínimos cuadros ordinarios, se tiene esto, ¿no?, que la calificación examen obviamente predicha o estimada es 698,9 menos 2,28 por obviamente el ratio, ¿no?, de estudiantes por maestro, teniendo en cuenta, ¿no?, que se han planteado ya necesidad amplia desde el punto de vista teórico incluso de ampliar el análisis, ¿no?, ampliar el análisis hacia obviamente otros regresores. En este caso, ¿no?, de nuestro ejemplo que habíamos hablado, el sesgo de variable mítica se encuentra generalmente con la existencia, pues, ¿no?, de grupos con alto porcentaje de estudiantes recién en el aprendizaje del inglés. Entonces mostramos ahí el resultado también por mitad del archivo, ¿no?, que tiene la base de datos de este caso. Mostramos entonces este es, ¿sí?, una base de datos de más de 420 registros, ¿no?, con alrededor de 9 a 10 columnas. Tiene su procedimiento militar para calcular la regresión múltiple o la regresión que tú quieras obviamente efectuar. Vean ustedes, ahí está, 420 registros. Y entonces ahí vamos a tener lista, ¿no?, la base de datos para usarse. Pues como ven, tanto en lo que se refleja el cálculo manual con el cálculo del software,
A la derecha tienes pues no una descalificación del examen dado por 698,93 menos 2,28, ¿sí? Ratio, ¿no?, de estudiantes por maestro. Sin embargo, dada la necesidad, hemos dicho, ¿no?, de introducir más variables al análisis, estamos incorporando la regresión múltiple y la variable dependiente calificación Y sub I, tanto las dos regresoras que son, ¿no?, el ratio de estudiantes por maestro, X sub 1 y introducimos el porcentaje de alumnos aprendiendo inglés, ¿no?, porcentaje de estudiantes aprendiendo inglés, X sub 2 y hacemos correr, ¿no?, lo que significa la correlación, digo, todos los parámetros, ¿no?, de la regresión en el Minitab, obteniendo esa ecuación, ¿no?, que ustedes ven a la derecha, que habla de 686,03 menos 1,10 estadístico, sí, o el ratio, ¿no?, de estudiantes por maestro, menos 0,65 el PI por lo menos. Recalcar sobre todo, ¿no?, el significado, como ustedes han podido ver en los resultados dados, ¿no?, el coeficiente del ratio estudiantes por maestro, que generaría obviamente este o este y en el múltiple, es el efecto de una variación del ratio de estudiantes por maestro manteniendo constante o controlando, ¿no?, el porcentaje de estudiantes aprendiendo inglés. Mientras que en la regresión de un solo regresor se supone que el porcentaje no se mantiene constante, entonces se deja al influjo de otras variables que tienen una exigencia bastante importante. Ahí tienes otros datos que obviamente se han prohibido tanto en el modelo que incluye un único regresor y en el modelo que tenemos dos regresores. Nótese, ¿no?, el incremento, por ejemplo, r cuadrado versus el otro r cuadrado. De algún modo, ¿no?, la prueba F de Fisher, obviamente la respectiva, nos mostrará pues no r cuadrados mayores a medida que aumentamos un mayor número de obviamente factores que vayan a afectarlo. Entonces no se mantiene constante esa variable y podemos solamente tocar, ¿no?, algunos aspectos relacionados a la tabla. Siendo entonces tan simple, ¿no?, el modelo de regresión múltiple y sobre todo conveniencia de usar el software, debido a que las fórmulas que tiene incluidas derivadas del cálculo están ahí. Mostramos simplemente algunos de los ajustes, ¿no?, en términos de regresión múltiple para calificar, ¿no?, a la relación que tenga con una u otra variable como un buen ajuste lineal. Se analizan tres estadísticos, entonces el error estándar, el r cuadrado y el r cuadrado ajustado de la regresión.
estándar, ¿no? El sigma, si tú quieres, que no se llega a conocer, pero que se obviamente calcula a través de una codificación obviamente única y especial. Sí, no se les ocurra efectuar un análisis sin tener en cuenta estos tres estadísticos que van a mostrarnos o nos van a dar una buena señal en términos del ajuste que pueda tener, ¿no?, las variables incluidas en la regresión múltiple. El error estándar de la regresión, entonces, el SR vamos a llamarlo, estima la desviación típica del término de error, el μ sub i, midiendo la dispersión de la distribución de Y alrededor de la recta de regresión. Entonces, analíticamente ahí tienes lo que significa el error estándar de regresión. Llama la atención aquí el uso de un factor de ajuste, que evidentemente, sobre todo, toma en cuenta anteriores meses. Ahí está, ¿no? Entonces el R cuadrado básicamente destaca, ¿no?, los grados de libertad. Es la sumatoria total de cuadrados. Sacarle la raíz significa hallar el cuadrado medio debido al error. CMA. Y luego deberíamos pues comunicar algo que ya había pasado al modelo cuando se incluía así la línea de regresión. Entonces, ahí tienen el cuadro, ¿sí?, la formulita y el destacar, ¿no?, que en este caso el país de Ucrania, sus banderas sea Ucrania, ese azul con la línea amarilla más el celeste que conocemos, podría hablarse de un doble premio, ¿no? Tenemos luego el R cuadrado. El R cuadrado de la regresión, como ustedes saben, coeficiente de determinación, proporciona o nos da un pantallazo de la proporción de la varianza muestral de Y sub i explicado, predicha por el regresor en este caso que solo había uno, ¿no? El ratio estudiantes por maestros. Como ya tiene un ajuste, ¿no?, anteriores datos, el R cuadrado va a ser el cociente del cuadrado medio debido al error entre el total de cuadrados. Pues mucho ojo con la formulita que nosotros conocemos, nos parece muy conocida sobre todo desde métodos 1. En regresión múltiple, entonces, el R cuadrado en general aumenta, dice, al añadirse un nuevo regresor. Y eso es lo que nosotros podemos observar, ¿no?, en los errores dados por el militar. Tienes un R cuadrado de 5.12%. En el otro lado un 42.64%. Bueno, no llega a 50, pero es una regresión mucho más. Una vuelta, no sé. Vean ustedes, ahí está. R cuadrado 5.12, 4.26. El R ajustado, ¿no?, de la regresión, o R barrita al cuadrado, nos muestra pues, ¿no?, la necesidad que muchas veces existe pues para corregir la exagerada bondad de ajuste que tiene pues el R cuadrado, que decíamos, al incluir un nuevo regresor generalmente el R cuadrado aumenta, lo cual obviamente podría estar mostrándonos una mayor fuerza de la relación, pero esto obviamente tendrá que ser defractado, corregido, reducido con algún factor. Entonces en el R cuadrado, corrigiendo, como ven, a este factor, ¿no?, que se va a introducir para corregir y sacar el R cuadrado, que obviamente en este caso nos está mostrando, ¿no?, que en este cociente va a ser siempre mayor que 1, y la adición de un regresor va a tener dos efectos distintos sobre el R cuadrado ajustado. Si la sumatoria de residuos disminuye, obviamente esto hace aumentar el R cuadrado. El factor, al ser más escaso, puede aumentar en demanda. Entonces,
de mucho cuidado calcular el R cuadrado. La cuestión es que en el R cuadrado nosotros estamos corrigiendo, ¿no?, la exagerada bondad de ajuste dada por el R cuadrado. El R cuadrado que a través, ¿no?, de solamente un uso parcial o demás nos mostraba según su magnitud un buen ajuste, un gran porcentaje de explicación, ¿no?, a través del uso de la variable regresor, etcétera. Entonces, al usar el R cuadrado, el R cuadrado ajustado con mucha frecuencia, estamos cayendo en una trampa, pues, porque podemos estar incluyendo variables en nuestros análisis de regresión múltiple sin reparar en que ésta, pues, estime de alguna forma y mejor, obviamente, el efecto causal del interés común que tiene, ¿no?, este personaje. Asimismo, pues, ¿no?, plantea la necesidad de métodos que midan la incertidumbre del parámetro, en este caso, sí, del coeficiente de los mínimos cuadrados ordinarios, estimador MCO, ¿no?, lo que hemos denominado beta sombrerito, sub 0, beta sub 1 sombrerito, etcétera. Si finalmente mostramos, ¿no?, los resultados dados en Minitab para obviamente en la misma relación, empleando en el lado izquierdo un solo regresor, ¿sí?, el ratio estudiantes por maestro, ¿no?, y en la derecha obviamente ya los resultados de una regresión tomando en cuenta también el porcentaje de estudiantes asistiendo a inglés, pues, ¿no? Vean, ¿no?, ustedes el R cuadrado aumenta un poquito con el ajustado, pero se ve que ha aumentado demasiado en relación a un único regresor. Pero ojo, ¿no?, mucho cuidado, la teoría nos dice que a veces, pues, no, algo tan fácil puede tener sus peros, ¿no? De un pantallazo general podemos ver, pues, ¿no?, que el valor P tanto para la prueba T como para una probable prueba F sí van a ser siempre números menores tal vez a la unidad, ¿no?, corroborando las diferencias, ¿no?, sobre todo de presentación, como ustedes pueden ver. Hay una mejora, ¿no?, como han visto, de R cuadrado, pero ya sabes, no debes guiarte, debes recurrir a métodos, ¿sí?, si te queda el tiempo, estadísticos que de alguna forma te van a determinar si el grado de ayuda que puedes tener, pues, ¿no? Pues ahí están los modelos de ecuaciones de regresión, está con regresión múltiple, está con un solo regresor. Lo que podemos notar es que la influencia, ¿no?, de lo que significa una unidad del ratio de estudiantes por maestro se reduce, ¿no?, desde un único regresor con 2,28 a un otro único regresor de 1,10, ¿no? El análisis de varianza, pues, no se muestra también la parte de la sumatoria de cuadrados debido a la regresión, al error y el total. Sí, los gráficos, ¿no?, que de alguna forma pueden hablarnos de acuerdo a los criterios que hemos establecido respectivamente, dónde, pues, no, dónde incluirlos. Ahí está, ¿no?, la existencia en este caso de un ratio de estudiantes por maestro que tiene, pues, concentrado, pues, ¿no?, los resultados en una nube de puntos que no se muestra muy simétrica, ¿no?, o un patrón muy adecuado, por lo cual podría estar hablando de la vuelta, ¿no?, de algunos métodos que se basen o analicen eso. Gráfica de probabilidad normal, ¿sí?, los residuos versus la letra, los ajustes de la canción, la disminución del volumen también, ¿no?, es muy importante. Como ven ahí, la gráfica de probabilidad normal muestra, ¿no?, puntos muy concentrados desde la línea 45. Estas no se hacen muy aconsejables por la forma, ¿no?, del patrón de las manos, etc. Pues como ven, muy importante, ¿no?, hacer una diferenciación entre rápidamente en esta última sección vamos a mostrarles cómo generar o sacar los resultados ya en sesiones de 2 personas. Eso para después. Bien, en el Minitab entonces lo que se ha hecho
es primero decir evaluar la relación que se tiene a través de un único regresor. Entonces para esto vamos a colocar regresión, regresión y ajustar modelo de regresión. Lo que yo quiero es la respuesta, ya saben, test scores, el rendimiento, ¿no? Versus, se ha aumentado aquí personajes, digo, perdón, variables. También test score como variable de respuesta. Y el ratio, ¿no? Bueno, esto es abajo, predictor continuo. Seleccionamos estas opciones. Y están resultados, dan el por defecto gráficas. Sería bueno contar con las 4 en 1 y obviamente residuos versus la variable regresora en este caso. Y ahí están, ¿no?, los resultados que generalmente se obtenían con el anterior video, ¿no?, con la anterior explicación. Ahí está, ¿no?, el 228, ¿no?, este menos 228, el término, el coeficiente, el estimador, si tú quieres, ¿no?, de la regresión estimada, cuando obviamente estos factores no se consideraban siquiera. Hay una disminución, entonces aquí dice, ¿no?, de menos 2,28 el puntaje por cada unidad adicional, pues, ¿no?, de ratio estudiante maestro. Ahí está, ¿no? Este descuenta 2,28 puntos del ratio de obviamente el resultado del examen o de la prueba por cada unidad adicional de estudiantes por maestro, ¿no? Entonces sería lo ideal que baje para que obviamente la nota suba. ¿No? El resumen del modelo, muy importante tomar en cuenta, ¿no?, la estimación o la regresión. Ahí están entonces los resultados, todos y cada uno de ellos para su interpretación, ¿no?, como hemos visto. Los diagramas, este es el diagrama de curvas. También podríamos llegar a tener que analizar la otra, ¿no? Y ahí está. Ya, y obviamente podemos proceder luego pues aquí al margen de en el ratio de estudiantes por maestro, estudiante teacher ratio, ponemos el porcentaje de estudiantes que están, pues, ¿no?, cursando actualmente el inglés.
Vamos a aceptarle una vez para tener los resultados. Ahí está, pues no, es otra valoración que se hace la reducción con resultados un poco más parecidos a los anteriores. Bien, entonces ahí está, ¿no? Ahora hay una disminución, ¿no?, del efecto de una unidad adicional en el ratio, y así como obviamente mientras mayor sea el porcentaje de estudiantes en inglés, pues están aprendiendo, están perfeccionando, vamos a tener mucha receptividad en clase. Pues ahí está, ¿no? El de 442, 42, 37 máximo. Es un modelo, una opción bastante completa. Bien, entonces como han visto es más o menos la forma de realizar los ejercicios. Vamos a poner esta tareita para practicar. Muchas gracias. Hasta luego.